uno tiene que compararse contigo, tú con tú, porque a la final todos somos seres individuales y entonces caemos mucho en esa trampa de decir, mira, esta persona ya está en mi misma edad, tiene mi misma profesión. Esa es una trampa del ego. Bueno, todos tenemos distintas personalidades, distintas maneras de ser, pero algo que funciona es hacerlo a pesar de sentir miedo. Cada persona, cada uno de nosotros somos un mundo único, entonces yo también tengo que ser tan honesta conmigo mismo para saber mis ritmos, tu foco en lo positivo, en lo que has conquistado, en lo que sí has hecho, versus en el miedo que te genera o la frustración o el fracaso de no lograr a la primera las cosas. Pero lo más importante es autoconocerse. Les voy a decir lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Aceptar en papel y decir, ok, esto he logrado, esto me ha costado y me sigue costando y que esto quiero alcanzar. Entonces poner todos tus logros en el lapso de 3 meses. A mí me gusta ese tiempo porque incluso podemos hacer uno más pequeño, de 21 días y luego de 3 meses, porque esos son tiempos perfectos justo para crear nuestro Bhartiya, porque si tú no eres consciente de dónde está la falla y dónde tenemos que hacer el ajuste, uno puede seguir pensando que el plan saludable está perfecto y no es así. Es también ensayo-errores, no les satanicen a nada. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana tengo una gran invitada desde Ecuador. Hoy me acompaña Paula Carrera. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, Carlos. Qué gusto estar acá de nuevo. Feliz de estar acá filmando contigo. Ya invitada frecuente a este espacio, Paula Carrera. Déjenme rápidamente contarles o recordarles más bien, porque ya la hemos presentado en diversas ocasiones aquí. Paula es psicóloga clínica y holística, conferencista y fundadora de la Escuela del Alma. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante que hemos ahí discutido y que también ha sido parte pues del proceso de ambos, ¿no? De un poco esta parte de cómo enfrentas las adversidades, ¿no, Paula? Cómo de repente nos bajoneamos fácilmente, y también el tema de la comparación, ¿no? De compararnos contra el mundo, contra lo que la gente está logrando, o de repente también este perfeccionismo que buscamos siempre en las cosas que hacemos. Hay personas que somos más obsesionadas, otras que nos importa un poco menos, pero cómo ese perfeccionismo a veces también nos limita y nos frustra, ¿no? Paula, ¿qué nos podrías ir diciendo sobre estos temas? Bueno, un poco entender que esto es una condición que de una u otra manera, de distintos niveles, todos lo atravesamos, ¿no? Entonces, como tú mismo dices, hay personas que tal vez lo sienten más en el lado perfeccionista, otros menos, pero igual hay un gradiente en cada persona, ¿no? Entonces, es importante entender que tú mismo haces como las reglas de tu juego, ¿no es cierto? Entonces, que si tú para saber de qué pata cojeas o qué es lo que tienes que trabajar, tienes que primero autoobservarte, conocerte y a raíz de eso aceptar y decir, ¿sabes qué? Me invento, soy súper perfeccionista y este es mi tema y a raíz de eso voy a trabajar y abrirme para que esto no se vuelva un boicoteo ni un obstáculo, sino al entenderlo voy intentando hacer ciertos ejercicios, ciertos temas que poco a poco, con la práctica y con la constancia, luego se vuelven más automáticos y si uno se compara contigo mismo, porque no hay como compararse con otras personas, ¿no es cierto? Eso también creo que es muy importante enfatizar. Uno tiene que compararse contigo, tú con tú, porque a la final todos somos seres individuales, seres únicos y, y si tú empiezas a hacer este error, este boicoteo de compararte con el de al lado o con otra gente en otros países y todo, sí, esa persona tiene totalmente otro viaje interno, externo, incluso solo por el hecho de ser otra persona, no puede ser comparado contigo. Entonces caemos mucho en esa trampa de decir, mira, esta persona ya está en mi misma edad, tiene mi misma profesión, lo que sea, pero esa es una trampa del ego. A mí me gusta decirle así. ¿Por qué? Porque la única comparación que te puedes hacer y que es funcional para tú mismo mejorar o para tú mismo trascender es tú con tú. Así me gusta decirle.
Ujú. Tú con tu, eso es bueno, pero ¿cómo lo haces, Paula? Porque de repente, o sea, sí, incluso te lo dices a ti mismo, ¿no? O sea, yo voy contra mí mismo, etcétera. Pero hoy que estamos envueltos en toda esta inmediatez, en todas estas burbujas de información, en donde la vida en redes sociales es perfecta, ¿no? Y entonces ves a tus compañeros de la escuela, a tus amigos o a la gente que admiras y de repente tiene grandes vidas o grandes logros. Y cuando tú dices, híjole, es que yo no soy lo suficientemente bueno para alcanzar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para estar ahí? Y al final, ¿cómo lidio con esta frustración también, ¿no? De repente, eh, pues sí es padre y es, o sea, deberíamos llegar a ese punto, pero pues yo muchas veces también lo he sentido, ¿no? O sea, después de ya una reflexión dices, bueno, pero están en circunstancias diferentes, pero no deja de doler al final, ¿sabes? O sea, yo creo que siempre está ese sentimiento y digámoslo de alguna forma hasta envidia, ¿no? O sea, porque yo creo que sí es una envidia en el ser humano también. ¿Y cómo lidias con esto? O sea, tú qué has visto con tus pacientes, cómo lo afrontas, qué nos recomiendas para la gente que está allá afuera. Y yo creo que lo primero que todos debemos hacer es reconocerlo, ¿no? Porque al final, de nuevo, te digo, es una cuestión humana, natural, me parece, pero cómo centramos de nuevo nuestra conciencia y decir, bueno, no es por ahí, ¿no? Ujú. Bueno, primero que nada es importante que uno sea honesto consigo mismo. Yo te lo digo tanto personal como profesionalmente. Hay cosas que uno sabe de uno mismo. Entonces, coger, entrar en estos lugares, en estas partes tan oscuras a veces que tenemos o dolores. Y si no entras, ¿qué es lo que pasa? He visto mucho, Carlos, que la gente, que todos los humanos lo que hacemos es esto. Cuando empiezo a sentir algo de vulnerabilidad, algo de que me está como tocando mis partes o mis heridas, ¿qué hago? Evito y no entro lo suficiente en mi ser para afrontarlo. Entonces, así como en una, no sé, competencia, se me viene ahorita a la mente este ejemplo que uno tiene que entrenar para el maratón y así, esto es igual. No es que corriendo media hora al día vas a poder correr una maratón en un mes, tienes que correr, hacer el esfuerzo, te tiene que doler los músculos, tienes que pasar por todo esto y esto es igual en tu ser. Entonces, algo que sí les puedo dejar es entender que no es fácil, uno, y que va a doler. O sea, es un proceso que para que tenga éxito en el futuro, tienes que entrar, sentir esas sensaciones incómodas en el cuerpo. Porque muchas veces uno dice, ay, me estoy sintiendo ansioso, mejor me voy ahí con los amigos cuando estoy dándome cuenta que no estoy exitoso en mi proyecto. Y en vez de sentarse, de sentir en el cuerpo, de sentir esa emoción y decir, ok, de llorarle, de gritar, lo que tengas que hacer, ¿qué hacemos? Ok, no quiero hacer esto ahorita, me voy con el amigo a pasarla bien y evité este como momento que hubiera podido yo tener un encuentro conmigo, que a pesar de que sea doloroso, es algo que tengo que hacerlo para que sea verdadero, ¿no es cierto? Entonces, entrar en tu ser es súper importante para cualquier tema y más aún para evitar este tipo de comparaciones que no son funcionales, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno está todo el tiempo en el exterior, cuando yo me estoy comparando, es importante entender que lo que está pasando es que mis ojos están allá, no están acá, adentro. Entonces, al estar mirando todo el tiempo en el exterior, mira el Pepito cómo está de exitoso, el otro ya me ganó en la competencia, o sea, todo en el otro, das fuerza a que eso crezca y te pierdes más aún de hacer el trabajo que no hay bypasses, no hay shortcuts. Sí. Tenemos que entrar y tocar esas heridas. Fíjate que ahora que estabas compartiéndonos esto, tenía una reflexión, o sea, no sé qué opinas. O sea, generalmente cuando yo creo que no es, o sea, es bueno también sentir y aceptar, como dices, reconocer que estoy sintiendo algo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero, o sea, que este podcast sea muy famoso, que sea exitoso, y de repente veo un podcast de otro generador de contenido que digo, wow, qué calidad de videos, están creciendo muchísimo, tiene grandes invitados, y yo me frustro porque no tengo esos números, a pesar de que sé que a lo mejor estoy haciendo un buen trabajo. O sea, quizás es reconocer que siento, pues, esa envidia, ¿no? O sea, internamente quizá se presenta, pero luego, ¿qué pasa? ¿De dónde viene esa envidia, no? O sea, creo que también ahí el punto, como tú dices, el trabajo difícil a veces es,
generalmente caemos en el papel de víctima, ¿no? O sea, donde decimos, es que yo no soy tan bueno porque yo no tengo el recurso, yo no tengo los medios, yo no tengo los contactos, yo no tengo ta. O sea, siempre te justificas o ves el que no tienes, ¿no? Pero dejas de ver lo que sí Sí, tienes. O sea, al final del día, si tú empiezas a verlo como, wow, qué padre que esta persona está logrando eso porque yo podría llegar ahí. ¿Qué tengo que hacer, no? Hoy que tengo, y entonces a partir de lo que hoy tengo, construyo hacia donde quiero estar, ¿no? Y ahora también entendiendo que probablemente no voy a alcanzar ese objetivo, pero como tú dices, cuando me comparo contra mí mismo y tengo un referente afuera, creo que ese ejercicio cambia, o sea, porque al final ves la vida distinto, ¿no? O sea, en lugar de verte como una víctima, lo ves como una posibilidad. O sea, a mí me gusta verlo así, no sé, ¿tú qué opinas sobre esto? totalmente. En algún momento, no sé si ya he comentado esto en el programa anteriores veces, pero algo que es como mi lema de vida es donde tú enfoques tu energía, va a crecer eso. Entonces, si enfocas en aspectos negativos, eso va a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy enfocada en que no me salió X, Y, Z y eso crece, entonces yo también, ¿qué pasa? Empiezo a perder confianza en mí y ya me da más nervios de volver a intentarlo. Entonces, si tú enfocas tu atención en eso, crece. En cambio, si pasas el foco, así te cueste al comienzo y dices, ok, sí, ok, la realidad es esta, porque hay cosas que son reales y no podemos tampoco ponernos ciegos y decir, ok, esta persona le está yendo mejor, ok, sí, pero ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que sí me está pasando? Me voy a comparar a mí con el año anterior. Ok, si no he tenido ningún tipo de crecimiento, algo está pasando ahí sí mal, ¿no? Pero si yo veo que yo qué sé, de mi primer episodio tenía un oyente y después tengo 50, bueno, no tengo los millones que tiene tal vez de la otra persona, pero estoy creciendo y estoy creciendo exponencialmente, solo que uno, el ego, como que quiere que todo sea de golpe y enfocarnos mucho en los resultados. Entonces, si uno empieza a poner el foco en los resultados, vas a tener frustración y también va a crecer este síndrome que se llama síndrome del impostor. Entonces, ¿qué es Claro. esto? Es esto de que, bueno, ya me imagino tú también lo conoces bastante, pero para nuestros oyentes, un poco entender que este síndrome es este boicoteo inconsciente y a veces consciente que nos hacemos de, eh, de no darte este poder que sí tienes y mirar solo lo negativo de algo que como que está bien. Entonces ya te pones tan perfeccionista que dices, es que me fue mal. Y es como, no, no te fue mal. Si ves todos los factores y no únicamente el milisegundo que te fue mal, ahí empieza a crecer. Entonces empiezas a perder confianza si tú empiezas a enfocarte en más en lo negativo. Y de hecho ya nuestra mente humana, y eso también es importante que lo sepan, eh, estudios han demostrado que la mente humana, o sea, un como 70% ya tiene la tendencia de enfocarse en lo negativo. Entonces nosotros tenemos que ya trabajar con ese aspecto y hacerlo consciente y decir, ok, paso, me enfoco en lo negativo, pero no me quedo en eso y cambio mi perspectiva y luego mientras más lo hagas, más automático va a ser. Entonces ya no tienes ese estado de dolor o de sufrimiento por años o meses, sino como que, ok, una hora me sentí feo de que, ok, el otro está avanzando más que yo, pero ya no me quedo estancado. Y ahí también es muy importante que nosotros miremos que cuando uno se estanca en estos estados, ya son estados de sufrimiento, de victimismo, como tú bien lo dijiste, Carlos. En cambio, cuando solo tenemos estos de sentir, son el dolor es inevitable, el dolor se siente incluso en el cuerpo, en las emociones, en el ser. Pero en cambio, si me engancho y lo repito, incluso van a haber ciclos neuronales en tu cerebro que se llaman ciclos de dolor. Y estos ciclos de dolor ya interiorizan de una. Por más de que no esté pasando eso, empiezas a cambiar la realidad en tu ser. Claro, claro, como también esta parte que le llaman los bioshocks emocionales, ¿no? Que he hablado con Ana, Exacto. este tema de que de repente se presentan pero es bueno reconocerlo, ¿no? O sea, yo creo que también lo importante de todo esto es que estés consciente de lo que está pasando en ti. O sea, qué emoción se siente. O sea, hemos hablado mucho de emociones y de lo difícil que a veces es este proceso, pero al final, cuando lo sientes, puedes tener la capacidad de accionar, ¿no? Porque sabes que se está moviendo dentro de ti. Ese yo creo que es el trabajo más difícil al que yo me he enfrentado, porque al final
a veces no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Y dices, estoy súper bien y no sé qué, pero hay algo en ti. Hablé con Aide sobre el tema de The Work, ¿no? Seguramente conoces Ujú. este método Sí, de sí, Byron sí. Katie, que justamente es como Ajá. te empiezas a ser responsable de las emociones que vives y dejas de culpar tu entorno y a la gente que está a tu alrededor de las cosas que te suceden y te empiezas a responsabilizar. Yo creo que esa es la clave, ¿no? También, Paula, el Ujú. responsabilizarnos de nuestras acciones, de nuestra vida, de las cosas que queremos alcanzar. Y yo algo que quizás igual quisiera compartir es esto que tú decías, bueno, el ejemplo que estábamos poniendo, por ejemplo, del podcast, ¿no? O sea, pues hoy yo sí me comparo hace 2 años que inicié el proyecto, pues en realidad quizá no tenía ni las herramientas, ni el conocimiento, ni los contactos para invitar a la gente a este espacio, ni tampoco los skills técnicos sobre cómo producir un podcast, cómo generar video, etcétera. Y pues esa pasión, o sea, yo creo que ahí mi mindset, y yo creo que eso es lo más importante, o sea, de repente, a lo mejor a mí no me dio miedo porque yo siempre lo he mantenido como un hobby. Entonces, pues para mí era un hobby, si me escuchaban o no me escuchaban, pues no me importaba tanto porque disfrutaba mucho hacer este tipo de cosas, ¿no? Este proyecto a mí me entusiasma mucho y he aprendido un montón. Y hoy reflexionando sobre esto me doy cuenta que al final la vida es eso, o sea, vas mejorando gradualmente, poco a poco, y yo nunca me comparé con nadie, porque de nuevo, mi objetivo nunca ha sido como, generar recursos de esto, porque Claro. pues estoy como en otra cosa, ¿no? Pero si lo veo en perspectiva, pues ha sido ese, un proceso de mejora continua y de que cada día quiero hacerlo mejor. O sea, trato de a mí mismo decir, a ver, ¿qué tal si experimentas con esta herramienta? O si mejoras con un micrófono nuevo, o si pones esta consola, o si, ¿sabes? O sea, y es padre el resultado. O sea, hoy me siento satisfecho con ese proceso. Pero en las cosas que de repente consideramos importante en nuestra vida, nos choqueamos, nos friqueamos y siempre queremos que las cosas sean perfectas a la primera, ¿no? Entonces, tengo que prepararme muchísimo antes de lanzar un nuevo proyecto. O sea, tengo que tener todo el conocimiento antes de lanzarme, porque si no viene este tema del síndrome del impostor. O sea, yo, ¿quién Ujú. soy para presentarme ante la gente y decirles que tengo esta capacidad, ¿no? Y entonces nos quedamos ahí, postergamos y nunca vamos mejorando. O sea, creo que la clave es también este proceso de mejora continua. Constantemente vas creando un hábito, vas creando como esta voluntad en ti que te permite ir avanzando en la vida. Y esto, bueno, estamos hablando de este ejemplo puntual, pero creo que esto aplica para cualquier ámbito de la vida que tenemos, ¿no? En las relaciones, en el trabajo, en la familia, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, yo también me identifico contigo en esto de yo también cojo, me lanzo eh, y, y claro, también ahí tienes que tú mismo saber que, bueno, todos tenemos distintas personalidades, distintas maneras de ser, pero algo que funciona es hacerlo a pesar de sentir miedo, ¿ya? Para cualquier cosa que sea. Entonces, otra cosa que es importante que lo tengamos en cuenta es que cada persona, cada uno de nosotros somos un mundo único. Entonces, yo también tengo que ser tan honesta conmigo mismo para saber mis ritmos y no tampoco boicotearme. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, me invento, a mí me da extrema vergüenza en hablar en público, digámoslo así. Yo Ujú. no voy a ir de golpe y exponerme a hablar en un programa de televisión sin haberme antes expuesto a hablar un live o un mini video o algo así para también ir yendo poco a poco, ¿no es cierto? Entonces, muchas cosas que yo les recomiendo siempre a mis pacientes y de hecho les hago incluso herramientas experimentales en donde les digo, ok, vamos a hacer esto como parte de tu terapia, pero también algo que me va muy bien es poniéndoles los retos que sí sean un poquito más como challenging, pero no que sean tampoco demasiado, porque luego le coges un miedo extremo y dices, uy, no, obviamente me paralicé en el auditorio, porque claro, fue muy brusco, es como que estás Claro. caminando y de repente aprendes a caminar y te digan, lánzate por puenting, no. Entonces es importante que uno vaya conociendo sus ritmos y de esta forma también tenga la voluntad es lo más importante, porque si tú tienes la voluntad, puedes ir haciendo poquito a poquito estos hábitos y construyendo estas graditas que se hacen para que tú llegues a donde quieres llegar. Entonces, yo también con tu historia me acordaba cuando hace 6 años lancé mi academia en línea, la Academia del Alma, que era como, era
me apasiona tanto este tema que era más como esto de quiero expandir, quiero hacerlo porque siento tanto amor para que las personas logren comunicarse por este medio, que escuchen más del lenguaje del alma que del ego, porque justamente es eso. He visto muchas personas que son infelices no porque no tengan los recursos, ni los temas, ni los dones, sino porque, claro, algo les apasiona y dejan que esa pasión se empolve porque no les salió bien a la primera, a la quinta. No importa cuántas veces tengamos que hacer, la cosa es constancia, persistencia. Y el ejemplo que me encanta siempre usar es, yo admiro mucho a Albert Einstein y siempre cuento esa historia porque es algo que a mí me llena mucho, es de entender que el genio más grande de la historia, uno de los genios más grandes, él fue rechazado en la universidad tantas veces. ¿Por qué? Porque ese tipo de sistema no iba con él, pero él era un genio. Entonces, si tú juzgas o te juzgas a ti mismo por no poderlo a la primera o a la décima, entonces tienes que mirar qué está pasando adentro, que eres tan duro contigo mismo. Entonces, ahí todos tenemos que ir rompiendo estas capas. Yo siempre les digo también que son como capitas de cebolla. Entonces, rompes una capa y dices, ok, soy muy duro conmigo mismo, quiero todo perfecto a la primera, perfecto, acepto, es la primera parte, entro, descubro qué es lo que me ha llevado a mí a tomar esta cáscara, esta máscara, este mecanismo de defensa, y lo empiezo a abordar. Cuando ya detecto cuál es mi problema o situación que la que tengo que trabajar, ahí yo lo que voy a hacer es afrontarla. Y afrontarla no significa, como les digo, de golpe toda la escalera, sino paso a paso para que afiancemos, creemos los hábitos para de esta forma llegar y luego todo viene a los tiempos que son de Dios y del universo. Entonces, si tú haces tu parte y lo haces con ganas, con ánimo, con voluntad, en algún momento van a haber frutos. Yo me acuerdo hace años de años, cuando lancé un taller, creo que se registraron 3 personas. Igual hice el taller, igual me fue excelente, aunque hayan 3 o 40. Y luego me acuerdo el siguiente, ya se sumaron 40. Primero con 3 y fue como, vino obviamente esas cosas a mí que yo digo, uy, ¿qué habrá pasado? Y uno se cuestiona cosas y luego dices, no, le doy así como, no importa el número, sino que esas 3 personas creen en ti. Entonces luego cuando sigues y sigues, te va trayendo frutos, porque si lo haces desde el corazón y desde la pasión y desde la voluntad propia, todo va a funcionar. Entonces, algo más que quiero agregar es este tema de entender también que cuando uno tiene que conectar con su ser. Todos venimos acá con un plan divino, en lo que tú creas, no es necesariamente religión, un plan de vida, de aprendizaje. Entonces, si tú, nuestro reto está en descubrir cuál es el que viene en esta vida, ¿no es cierto? Entonces, no es que uno tiene que aprender todo en esta vida, porque he visto mucho también en consulta estas personas, y a mí también me ha pasado en algún punto en donde uno dice, quiero hacer todo bien y no puedes hacer todo bien. Hay aprendizajes que son para ti y los tienes que hacer como evolución de vida, pero hay otros que no tienes que aprender. Entonces, si tú te quitas un poquito el chip del perfeccionismo, de decir, ok, yo, por ejemplo, les comparto, no es que soy ya he pulido, ya me siento cómoda, pero no es que soy la mejor manejando, por ejemplo. Ahora ya manejo bien, pero me costó, o sea, me costó aprender. Y yo, no, me decían, pero ¿cómo te relajas tanto? Y yo decía, es que a la final, obviamente lo hago responsablemente y no me voy a lanzar ahí cuando lo aprendí de mucho más pequeña. Yo decía, pero no estoy brava porque no me frustra, porque acepté mi debilidad y dije, ok, es algo que no se me hace tan fácil como dar conferencias o como estar en público. A mí eso que a otra persona en cambio se le hace tan facilito, a mí me costó. Yo tuve que coger cursos de manejo y todo, y no me importa aceptarlo, porque en algún momento sí, obviamente si dices al comienzo, chuta, ¿qué será? Y si te sientes como, pero ¿por qué los otros lo pueden más fácil que yo? Y sí hubo ese diálogo, pero el momento en que y ahora les digo, ahora manejo súper bien, así que se pueden meter en el carro conmigo, pero me acuerdo que cuando estuve en ese momento de transición, algo que me ayudó a mí fue coger y aceptar y decir, no soy buena para esto, tengo que aprenderlo. Y en vez de lanzarme a las callesotas, empecé poquito a poquito y dije, ok, voy a hacer este tramo. Cuando lo pulía, hacía el siguiente y así aprendí. De la forma lanzada, no. Ujú.
Es que esa parte es crucial, ¿verdad? O sea, también es esto de no hacer como cambios así radicales. O sea, yo creo que también eso me gustó mucho de lo que comentas y quisiera como que exploráramos un poco más estas recomendaciones, porque a veces, sí, o sea, por ejemplo, el hecho de manejar, pues bueno, quizás sea de los más fácil y que todo el mundo pasamos un proceso cuando empezamos a aprender a manejar, pero justo ese ejemplo me gusta mucho porque es como tu cerebro, cómo te vas familiarizando las cosas, ¿no? O sea, tú recuerdas cuando tomaste el primer curso, te subiste la primera vez a un auto, tomar el volante y hacer todas las maniobras que tienes que ver, ¿no? O sea, mirar el Exacto, retrovisor, los espejos laterales, los movimientos para estacionarte, ir al pendiente de la calle en donde estás transitando, etcétera. O sea, parece que son un montón de actividades y cuando uno aprende a hacer esto es como súper complicado, ¿no? Porque estás como al pendiente de todo y de repente como que te distraes y volteas a ver al espejo de un lado y entonces el volante ya sientes que se te está yendo y después del tiempo lo haces como en automático, o sea, ya no necesitas estar viendo todo el tiempo, ya sabes en qué momento tienes que revisar el lateral para rebasar o estar al pendiente del retrovisor, etcétera, o cuando te estacionas, qué movimientos tienes que hacer, y al final es una repetición que se vuelve automática, ¿no? O sea, ya no tienes que pensarlo demasiado porque tu cerebro ya creó ese shortcut y ya lo hace en automático, ¿no? Y yo creo que eso es la vida, justo, o sea, de repente total. lo que decías de Einstein también, o sea, yo creo que es este tema de repetición, de no darte por vencido tan fácilmente, porque a veces justamente la siguiente oportunidad lo vas a hacer mejor y a lo mejor son estos pequeños cambios. O sea, ¿cómo hago yo? O sea, no me frustro de que no lo estoy haciendo bien, sino hago un pequeño ajuste, ¿no? Un hábito que no me resulte tampoco tan doloroso. O sea, y el hábito, por ejemplo, del ejercicio, ¿no? Que para mí también es algo súper importante. Yo a veces decía, oh, puta, mañana, o sea, empecé a correr y mañana corro 1 kilómetro y pasado mañana ya quiero correr dos. Pues a lo mejor eso no va a ser así. Quizás tengas que empezar de a poco, ¿no? Quizás hoy camino 500 metros, mañana a lo mejor camino 1 kilómetro, pasado mañana troto 500 metros y poco a poco, o sea, vas haciéndolo que tu cuerpo lo vaya aceptando, ¿no? O sea, yo creo que todo también, esa mejora incremental, yo creo que te da mejores resultados que hacer grandes cambios que de repente te frustren tanto que, pues que a lo mejor ya no sepas cómo manejarlo, ¿no? ¿Qué piensas de esta idea? Sí, de hecho, justamente eso un poco les comentaba y ahorita ya profundizo un poco más, es este tema de que si yo mismo me pongo objetivos tan como, porque claro, nosotros como mente humana, de naturaleza en sí, tenemos esa ambición innata, ¿no? De que, como tú mismo lo dices, que si quiero uno, mañana 3 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Aplacar un poquito la voz. Yo ahí trabajo mucho también con mis pacientes porque, claro, llegan y me dicen, por ejemplo, estoy triste, estoy deprimido, ¿ok? Trabajamos la depresión y ya así, después de la sesión ya se quieren sentir excelente. Yo les digo, mira, la sesión sí te ayuda, pero no es que entras y sales otra persona, tienes que venir constante, tienes que hacer las tareas, tienes que tú hacer también las meditaciones, las introspecciones, y el camino no es fácil. Entonces, algo que es importantísimo es entender que nos tenemos que enamorar del proceso. Obviamente el resultado también es parte, pero cuando uno empieza a decir, ok, si yo me lanzo y me pongo este objetivo real, tengo más probabilidad de cumplirlo. Entonces, si yo me pongo algo muy espaciado, muy acá, tienes el 90% de que se te va a interrumpir, ¿no es cierto? Entonces, yo cuido mucho eso, tanto en mi vida personal y también en mis pacientes y en mis alumnos de la academia, porque claro, llegan y yo he visto mucho que esta frustración es impresionante cómo crece cuando dicen, por ejemplo, llegan y dicen, quiero meditar como tú y yo tengo ya mucho tiempo de práctica, entonces ya quieren meditar de golpe y les digo, miren, hoy vamos a empezar con 5 minutos y los 5 minutos se les vuelven 40, porque claro, cuando estás en ese estado, luego me van entendiendo el por qué no quiero que salten de golpe a la práctica del módulo 7 donde meditamos mucho más, porque no es como que recomendable que tú te hagas eso a ti mismo. ¿Y qué te estás haciendo? Tú mismo te estás boicoteando, porque si tú, por esta ambición, por esta voz del ego que nos dice,
quiero ya en un mes estar a tope con todo, esa voz del ego hace que luego tú ya no logres conectar y te Sí, boicotees. Entonces ese patrón es muy importante que lo miren, porque ¿qué pasa? Me pongo objetivos muy altos o me comparo con personas demasiado, es como que yo ahorita me pongo a compararme con Albert Einstein, obviamente me voy a frustrar. Entonces, no aprendo de la persona, que es diferente, poner el foco y decir, ok, este grande, ¿qué puedo tomar de esta persona como para yo aplicarlo en mi proceso? No es claro. que me voy a comparar en cómo él avanzó, porque cada persona tiene su propio ritmo. Entonces, uno tiene que también ponerse eh, metas claras, metas reales y metas, lo que sí, esto sí, nadie se, como que se exonera es de ser persistente y nunca rendirse, porque si no hay la voluntad, la persistencia, ahí sí no hay cómo hacer nada. Entonces, yo incluso les comparto esto, yo cuando tengo pacientes que obviamente tengo que ponerles metas y todo porque quiero que mejoren su estilo de vida, ellos vienen a mí para que mejoremos donde están, quieren salir de ese estado. Yo sí soy exigente en el sentido que les hago hacer cambios, pero hay veces que uno que estoy, por ejemplo, ahorita trabajando, él es de Londres y es impresionante porque su mente es muy rápida, él es muy inteligente, pero en cambio en las partes sociales tiene que pulir ciertas destrezas. Entonces tú lo ves a él, y este es un ejemplo lindísimo, porque tú lo ves a él y él publica journals, está como en la parte intelectual muy avanzado, y en la parte social él prefiere hacer un estudio de 7 horas a estar 5 minutos en una comida con personas. Entonces, ahí miramos que otras personas de cambio te dicen, wow, qué hermoso, puedo pasarme todo el día con amigos, pero en cambio no quiero trabajar en nada académico. Entonces, todos tenemos distintas destrezas y un poco lo que les cuento con esta persona que yo estoy trabajando. Recuerdo, ya ha avanzado bastante y estoy muy orgullosa de su proceso, pero recuerdo cuando yo le dije a él, mira, yo no quiero que vayas a todo el evento del cóctel de compañeros, porque Ujú. claro, tiene también, es muy, como que le invitan mucho a cenas y todo para que él exponga su trabajo, porque es muy prestigioso. Y él decía, no quiero, él contrataba gente para que le den leyendo sus estudios. Entonces, cuando ya llegó acá, yo le dije, ok, nuestro goal es que tú en algún momento lo hagas tú mismo, pero no quiero que seas tan duro, porque se frustraba tanto de no poder hacerlo, ¿no? Entonces, me acuerdo que el primer ejercicio era como que, oye, quiero que vayas al restaurante y pidas una salsa de tomate y regreses. Y le costaba muchísimo y ahora ya pasó mucho ese tema, pero este ejemplo yo me acuerdo cuando le dije, mira, pensémoslo, quiero que te metas primero en tu cabeza que vas a hacer esto y luego lo ejecutas. Entonces, recuerdo la ansiedad que sentía cuando le dije, mira, tu asistente no puede ir a recoger tu comida, tú tienes que ir a pedir lo que te gusta, a recoger el producto, a hablar con la persona, a esperar en la fila lo que tome y luego, entonces si ven cuántas estrategias, así sean 5 minutos de ir al comedor de la universidad, eso él no lo hacía. Entonces ahora ya está un crack en eso, pero a lo que voy es que empezamos con eso poquito a poquito y ahora ya tiene ese hábito. Entonces, si yo le mandaba de golpe y le decía, mira, te vas a presentar directo en la conferencia, probablemente no volvía a hablar conmigo y me decía, me dio demasiada ansiedad, los psicólogos no me ayudaron, ¿no es cierto? Entonces, Claro. tú contigo mismo también tienes que ser igual de compasivo. Entonces, todos, como dije, tenemos algo en qué trabajar y es como lo que poníamos del ejemplo del manejo. Si yo, por ejemplo, y esto sí les comparto, yo volví, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas, Carlos? Volví de 9 meses de estar por el mundo, entonces no topé un auto en 9 meses. Y volví al Ecuador ahora y me tocó manejar, porque es aquí se transporta así. Entonces, no les voy a mentir, las primeras veces era como, me daba como ansiedad y yo decía, ok, vuelvo a sentir cómo era, ya, ahora ya está masterizado, sí, pero es eso de que siempre va a estar ahí. Y si yo hubiera dicho, por ejemplo, no lo voy a intentar, me voy en Uber a todo lado, eso se podía hacer de nuevo un problema. Claro. Entonces, es importante que tú solo también recuerdes todas las victorias que has tenido. Eso también es otro tip que les quiero decir. Cuando uno se está como boicoteando y así, recuérdate y di, ok, yo ya sé manejar. O yo ya pedí, yo escribo este paper tan grande, puedo acercarme también a las personas a pedir mi sándwich.
Entonces, cuando tú vas en tu mente recolectando todos estos escenarios, eh, así enfocas más lo que decíamos al inicio, tu foco en lo positivo, en lo que has conquistado, en lo que sí has hecho, versus en el miedo que te genera o la frustración o el fracaso de no lograr a la primera las cosas. Sí, esta parte de reconocer tus logros creo que también es bien importante, ¿verdad, Paula? Y ahí a lo mejor, cómo se vería un protocolo? Porque fíjate que lo veo ahora que nos estamos acercando a estos objetivos de año nuevo y demás. También platicaba con Lala sobre este tema de los objetivos, ¿no? Y cuántas veces no nos proponemos cosas, los propósitos, los famosos propósitos de año nuevo, ¿no? Voy a leer Ujú. más, voy a bajar de peso, voy a hacer más ejercicio, voy a pasar más tiempo con mis seres queridos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces te revisas, yo desde hace unos años, hago muy pocos ahora, pero desde hace unos años los he anotado, ¿no? O sea, y de repente veo algunos que no he cumplido y te frustras, ¿no? Es como casi que los pones ya porque es como una tradición, pero en realidad esto deja de ser como algo verdaderamente que te mueve hacia donde quieres ir, ¿no? Y esto que me compartes me hace todo el sentido. O sea, ¿por qué no empezar a reconocer las cosas buenas que has hecho? Porque justo eso te empieza a generar confianza, ¿no? O sea, el ejemplo que nos ponías de este paciente tuyo, pues es cierto. O sea, por ejemplo, a mí me cuesta mucho de repente acercarme a personas nuevas. O sea, es Mm. un miedo social también. O sea, por ejemplo, voy a algún evento y esta parte de networking de repente me cuesta. O sea, si no es con la gente que ya conozco, acercarme con alguien nuevo, a veces me da un poco de miedo, ¿no? De no sé, o sea, antes me daba más, o sea, ahora ya es como pues, te acercas y haces cualquier conversación más casual, pero de repente es eso, justo empezar a reconocer qué cosas son las que, para las que eres bueno, ¿no? O sea, no limitarte, sino también mucho desde esta curiosidad, o sea, por ejemplo, en la parte de network y todo este rollo, de repente uno piensa que tú tienes que ser más que la otra persona, o saber algo, que aportar, etcétera, pero me doy cuenta que no, o sea, cuando eres compasivo contigo y dices, bueno, yo quiero aprender más bien, ¿no? O sea, ¿cómo me acerco con alguien que me va a aportar? Y a veces a lo mejor ahí también está nuestro miedo, ¿no? De no sentirnos suficiente o de no reconocer nuestras debilidades y mostrarnos y decir, oye, yo quiero aprender de ti esto, ¿no? O sea, ¿cómo pides ese acercamiento también? Y cómo eres compasivo con las cosas buenas que sí haces, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, porque me pueden haber escuchado muchas veces decir esto, pero lo más importante es autoconocerse. Entonces, antes de cualquier cosa, el protocolo este que me estabas diciendo, Carlos, la primera parte del protocolo sería: entra en tu ser, autoconócete, haz una lista de pros y contras. En esto soy súper bueno, en cambio esto me cuesta, en esto no me gusta. O sea, conócete a ti mismo de la manera que tú lo veas. A mí me ayuda mucho escribir también. Yo de hecho Ah, tengo journals desde pequeña y también anoto cosas, y este tema de aceptar, ¿no? Aceptar en papel. Les voy a decir lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Aceptar en papel y decir, ok, esto he logrado, esto me ha costado y me sigue costando, y que esto quiero alcanzar. Entonces, ese ejercicio que yo una vez lo hice conmigo y lo aplico también en la academia, porque todo lo que yo les cuento son cosas que yo, sí, obviamente estudié mucho y todo, pero son cosas que yo medio creativamente lo he aplicado conmigo, veo que funciona y lo aplico con personas y luego reafirmo el método y luego ya lo lanzo, ¿no? Entonces, entender que eh, cuando tú haces esta lista de ¿qué logros he tenido, por ejemplo, a lo largo de mi vida? Así sea, eh, yo qué sé, ahora ya pruebo, me acuerdo uno de mis pacientes cuando decía, ya pruebo más comidas, porque antes de él comía solo lo mismo, lo mismo. Entonces, un logro para él, por ejemplo, es probar otro tipo de comidas. Para otra persona no, ¿ya? Entonces, poner todos tus logros en el lapso de 3 meses. A mí me gusta ese tiempo porque incluso podemos hacer uno más pequeño, de 21 días y luego de 3 meses, porque esos son tiempos perfectos justo para crear nuestros hábitos, ¿no es cierto? Entonces, mírate en 21 días, qué logros has tenido en estos 21 días, luego los verificas y dices, ok, ¿cuáles todavía me faltan en la siguiente columna? ¿Y a dónde quiero llegar? Entonces, si tú, por ejemplo, viendo este tema que hablábamos del año nuevo, tú dices, quiero llegar a ser fit, ya ese es el goal de la última fila, ese es mi goal, ok,
los primeros 21 días, ¿qué voy a hacer? No es que voy a ir a entrenar 4 horas al día, porque eso es un boicoteo de una. Entonces, ok, hacemos el plan ajustado, ok, he logrado ir 2 veces al gimnasio el anterior año y quiero ir más. Entonces ya tenemos check un logro. Ya logró ir al gimnasio, perfecto. Entonces ahora quiero aumentar más, me aumento un día más. En 21 días verifico que esto se ha pasado. Si no he hecho, no paso al siguiente escalón. Si ya veo que tengo check en eso, ok, me aumento un día más por otros 21 días. Y así hasta llegar a los 3 meses. Entonces, poquito a poquito te vas poniendo y también es muy importante que seas honesto contigo mismo, porque ahí viene también otra trampa del ego en donde uno dice, no, es que yo sí soy deportista. Y, ok, y a veces les pregunto, ok, ¿cuántas veces a la semana haces? Y se quedan así, una. Ah, ok, entonces yo ya veo que hay como un desbalance entre lo que siento y lo que pues, quiero que lo que realmente hago. Entonces, acuérdense de siempre poner como los logros reales y los que realmente los hago, porque a la final, si yo me miento a mí mismo y empiezo a hacer como eh, todos nos mentimos y nos autoengañamos muchas veces. Entonces, la siguiente parte sería no autoengañarse, poner esto de la manera más sincera y también dividir esto en secciones de tiempo. Porque si tú pones, por ejemplo, como tú decías, Carlos, que lees tu agenda y dices, qué bestia, el anterior año dije que quería, me invento, bajar de peso y no bajé, obviamente me voy a frustrar y me voy a enfocar en ese logro y no vas a ver todos los otros que sí hiciste. Entonces, empezamos por los logros y, bueno, escogemos uno por uno. Entonces, no cojan 45 logros, sino cojan 2 o 3 en el año, porque esos van a tener que tener su secuencia. Normalmente nosotros pensamos que las secuencias son súper rápidas y no son así. Entonces, eh, menos es más. A mí me gusta también eso, Claro. menos es más. Si yo pongo 3 objetivos, o 4 ya pongamos, uno de salud física, uno de salud mental, uno de salud emocional y uno de salud profesional, perfecto. 4 logros, 4 objetivos, veo cómo he estado en los anteriores años y no pongo la agenda llena que hasta da pereza luego leer. Entonces, también es importante categorizar. Como saben, yo soy psicóloga clínica y holística, entonces yo me enfoco en todas las partes del ser, entonces yo voy abordando de estas áreas, ¿no? Entonces, a veces me dicen, pero es que todavía no hemos trabajado en lo físico. Le digo, sí, porque necesito que tu mente primero esté a tope para luego lo físico, porque no puedo hacer todo a la vez, ¿ya? Entonces, eso es importante, escalón por escalón, y también siempre mirar, o sea, no mirar todo como una oportunidad. Entonces, si tú dices, ok, no bajé de peso, me fue pésimo en el año, ok, es la oportunidad para poner ese único logro y este año me dedico solo a eso. Entonces, no lo veas como, uy, qué bestia, qué malazo, sino más bien como, ok, no me fue bien, lo acepto y esta es mi oportunidad de cambio. Y lo haces porque de esa forma, al fijarte solo ese único logro, toda tu energía va a estar enfocada en eso y vas a cumplir. Claro. ¿Y cómo manejar, por ejemplo, cuando hay personas que este caso del peso, yo creo que es de los más típicos que más de uno hemos padecido, ¿no? O sea, de repente es no bajo de peso y ahora está muy, muy de moda también la aceptación de los cuerpos, ¿no? Que también sabemos que eso, o sea, hoy creo que tenemos que enfocarnos, como bien dices, en la salud, en aceptar que nuestro cuerpo pues, a lo mejor tiene diferencias respecto a los modelos que nos han vendido como saludables o como estéticos o lo que sea. Pero ¿qué pasa? O sea, creo que ahí viene también la honestidad, ¿no? O sea, porque también de repente es, ok, a ver, y muchas veces sucede, yo ya soy gordo y entonces me voy a quedar gordo porque me acepto como tal cual soy. He pasado por 1000 dietas, he hecho dietas muchas veces y lo único que genero después es un rebote o no logro bajar de peso, etcétera, 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 ¿no? Pero muchas veces, o sea, creo que la honestidad también viene desde, a ver, en realidad mis hábitos han sido saludables. Si tienes un check, como bien dices, ok, está bien, o sea, tienes que aceptarte, tampoco es como que esté mal. Y aparte, si tus, por ejemplo, si haces laboratorios clínicos, etcétera, y te está saliendo bien, pues yo creo que esa es la parte positiva y eso es lo que todo el mundo deberíamos aceptarlo. O sea, no estar criticando ese tipo de cuerpos, pero yo creo que a nivel individual sí es, o sea,
qué verdaderamente estoy haciendo mal y yo reconocer que verdaderamente lo estoy haciendo. O sea, por ejemplo, yo lo he reconocido aquí muchas veces y me cuesta el tema del dulce, por ejemplo, ¿no? Yo trato de comer Ujú, bien, trato de hacer mis comidas saludables, comer verduras, comer frutas, etcétera, tener una variedad de alimentos, pero mi problema es que ujú, cuando viene el tema del postre, el tema de los dulces, a veces no logro controlarme, ¿no? Y de repente ujú. podría decir, oye, pues es que hago todo perfecto. Sí, pero ¿cuántos dulces te has comido en la semana? O sea, ¿cuántas papitas te has echado? ¿Cuántas gomitas? O sea, no ha sido una ni dos. O sea, te has dado atracones de una buena cantidad de calorías en este tipo de productos, ¿no? Entonces, o sea, en realidad, si yo soy honesto, pues, o sea, no lo he hecho tan bien, ¿no? A lo mejor sí estoy haciendo el ejercicio, estoy creando estos hábitos, pero esa parte me está costando trabajo todavía, ¿no? O sea, trato de hacer como estos pequeños cambios, pero ahí, ¿qué consejo nos darías para la gente que quizás se identifique con este tipo de comportamientos y que a veces no es como conformarte con las cosas que tienes, sino verdaderamente cómo tomas acción y responsabilidad de nuevo? O sea, desde esta parte compasiva contigo mismo, pero cómo empiezas a generar algo que sí te está haciendo daño o simplemente lo aceptamos. ¿Qué nos recomiendas ahí? Bueno, ahí yo creo que todos nos podemos identificar en algo, ya sea esta situación o en otra, pero es algo que pasa en el comportamiento humano, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gusta llamar estos temas los apegos, ¿no? Todos tenemos apego a algo. En tu caso, que vamos a hablar es el de los dulces. Entonces, este apego a los dulces, otros pueden tener apego a sobre ejercitarse, apego al trabajo, apego, etcétera. Entonces, algo que funciona es el hacer un tracking, ya no en plan obsesivo de poner así por poco las calorías y así, no, pero solo un sí y un no al final de tu día. Por ejemplo, ok, te pones 5 criterios. Me preparé mi comida, no comí afuera, check. Hice deporte, check. No la cantidad ni nada, sino algo como más general. Me comí postre y ahí puedes poner una nota así y no me comí uno, sino 5. Ok. Entonces, uno empieza a hacer esto y de nuevo con lo que les recomendé de los 21 días, y ahí vamos a poder ver la falla, porque si tú no eres consciente de dónde está la falla y dónde tenemos que hacer el ajuste, uno puede seguir pensando que el plan saludable está perfecto y no es así. Entonces, para primero mirar dónde tenemos que hacer el ajuste, hay que hacer el tracking este que les digo, y luego es también ensayo-error, ¿no es cierto? Entonces, coger y decir, ok, a mí me fascina el dulce y no lo voy a dejar, porque también es importante ser bueno con uno mismo, no es que te vas a privar ni algo que me gusta siempre recomendar es no les satanicen a nada, o sea, ni nunca dulces ni siempre dulces. Entonces, para encontrar unos grises, uno tiene que decir, ok, eh, como tú dices, me cuesta bastante, perfecto, puedo tener un dulce al día, un postre al día, chévere, porque no es que vas a decir, no es real si yo te digo nunca más me vuelves a comer dulce, eso no va a pasar. Entonces, ponerse como un límite y ir viendo cuándo lo logré, cuándo no, y luego también mirar qué es lo que pasa justo antes del comportamiento que yo no quiero hacer. Entonces, por ejemplo, si me comí 5 dulces, ¿qué pasó justo antes de que yo, tal vez, no sé, estabas con esa ansiedad de que una persona te llamó algo del trabajo? O sea, siempre hay algo que desata esta conducta compulsiva que se llama. Entonces, esa es otra cosa que les recomiendo. Empiecen a traquear qué pasa justo antes de la conducta. Yo les pongo un ejemplo mío. A mí siempre me encantaba el deporte, la verdad me encanta y siempre he hecho, obviamente unas veces más, otras veces menos, pero yo me acuerdo que hace unos años, hace muchos años, a pesar de yo ser tan deportista, había veces que no completaba la semana, yo siempre hago todos los días y claro, estaba en otro tipo de trabajo, uno, y dos, yo soy una persona de día, diurna, más que de nocturna, y me tocaba por este tema del trabajo y de los horarios de hacer el deporte en la noche. Entonces, eso para mí ya me desfasó y yo decía, pero qué raro, porque mi plan de fitness no se cumplió. Y era por esto, era porque yo cuando ya traqué dije, no me voy al gimnasio como yo he estado yendo todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque solo este cambio de que sea en la noche, a mí ya como que ya no me gustaba ir al gimnasio en la noche, porque de hecho, ¿qué pasaba?
lo que pasaba es que hay personas que nos activan más el ejercicio, a mí me activa un montón, entonces yo hacía el deporte, mientras lo hacía me gustaba, pero luego me quedaba despierta y no dormía bien porque me daba mucha actividad, entonces inconscientemente mi cerebro empezó a asociar entre hacer deporte de noche, no duermo, entonces prefiero dormir. Entonces, la noche, ¿no? Entonces, eso era inconsciente y como les digo, fue hace años de años. Y yo después dije, a ver, ¿qué está pasando? Luego cogí y dije, no, yo vuelvo, o sea, como sea, a hacer en la mañana, si me toca despertarme a las 5. Y eso, bueno, de nuevo volví yo a hacer como mi biología y pude volver a cumplir el objetivo. Entonces, tienen que mirar también los ritmos biológicos. Uno tiene que mirar no solo lo que uno le parece en la mente, sino tienes que ver también conocerte, autoconocerte y decir, ok, ¿cómo soy en mi biología? ¿Qué me sienta mejor? ¿Qué me sienta peor? En los tiempos de sueño, en las cosas básicas, en hambre, en cosas de seguridad, ¿no es cierto? Y después a raíz de eso, uno ir armando su plan, porque si tú, por ejemplo, en el caso de Carlos, vamos a ponerte de ejemplo, esto de los dulces. Si tú, por ejemplo, comes los dulces más cuando has dejado pasar la hora de comer, es porque, claro, tu organismo se sintió deprivado de la comida, entonces dijo, bueno, ahora me como porque no he comido en 4 horas. De hecho, a mí también me pasa eso, si no como en las horas que yo me gusta comer, como más de lo que realmente necesito. Entonces, un poco en resumen, hacer un tracking de qué pasa justo antes de que yo hago este hábito, mal hábito que no me gusta, ¿no es cierto? Entonces, haces el tracking de cuando cumples y no cumples y aparte esto de qué pasa justo antes. Y yo sé que es un poco cansón, pero es la única manera de detectar, porque ahí es cuando ustedes van a mirar un patrón. Yo les digo, cuando yo hacía esto de lo del ejercicio, para mí era tan loco porque yo decía, voy siendo deportista toda la vida y ahora no me está gustando, o sea, me está costando. Y claro, fui analizando y cuando ya realmente profundicé y fue honesta conmigo, dije, sí, no, ahorita necesito hacer estos cambios si quiero continuar. Y duele, ¿no? Decir, poner humildad y decir, ¿sabes qué? Ok, voy a entender que no siempre, que para mí, si a mí me ponen a hacer deporte en la noche, yo no voy a ser la misma deportista que si me ponen a hacer en el día. Entonces, esas ayuditas con el contexto sí te tienes que hacer, porque tienes que ser, una vez más les digo, compasivo contigo mismo. ¿Por qué me voy a meter a hacer en la noche si no me gusta? Y puedo hacerlo durante el día. Entonces, esos mini ajustes y ser también como tu mejor amigo. Si tú, por ejemplo, te encanta el dulce, no quiero que te pongas en tu mente estos de black and white de decir, nunca más voy a comer dulce, sino decir, ok, ¿cuál es mi dulce favorito? Este, ok, lo elijo y lo como presente, lo como disfrutando, no con culpa, y luego voy mirando, ahí vas a cumplir el hábito porque no lo estás reprimiendo. Claro. Sí, como darte, o sea, sí, yo como he empezado, ahí te comparto, Paula, no, me ha medio funcionado a veces, pero es, o sea, si antes me compraba, no sé, por decirte algo, 100 gramos de gomitas, ¿no? Pues ahora compro 50, o sea, una o dos, y entonces trato como de moderarlo, como bien dices, porque igual, si lo cortas radicalmente, a veces, creo que a veces no es tan consistente ni posible como mantenerlo en el tiempo, que creo que ahí es la clave, ¿no? O sea, al final no es cómo me restrinjo y creo un hábito inmediato, sino cómo ese hábito que voy creando lo mantengo en el tiempo, porque al final es saludable, ¿no? Como esta parte del ejercicio que nos compartes. O sea, al final yo hago ejercicio no por correr maratones o por ser un superatleta, no hago ejercicio porque sé que eso me va a dar pues mayor movilidad hacia cuando esté más viejito, por ejemplo, ¿no? O que me va a mantener pues más saludable, ¿no? Que me va a ayudar en mi estilo de vida también. Entonces, al final es, ¿para qué quieres hacer las cosas, no? También creo que ahí es importante contestarnos esa pregunta de ¿por qué estoy teniendo este comportamiento o esto que tengo, por qué lo hago, ¿no? O sea, hablando del peso, pues a lo mejor si yo no me siento cómodo o si me siento muy cómodo con mi peso, pues probablemente esté bien, ¿no? Pero si no me siento cómodo, ¿cómo puedo cambiar esto que está pasando? Porque sé que algo me está afectando, ¿no? Ya sea en mis relaciones, ya sea en mi comportamiento físico, en la manera en que, no sé, me relaciono, etcétera, ¿no? Al final, cada uno tenemos que identificar ese tipo de cuestiones que nos ayuden también a poder hacer estos pequeños ajustes, ¿no? Y creo que esto que nos compartes
A mí me gusta mucho y pues sí, creo que es la mejor manera de empezar a hacer estos pequeños cambios. Y esto que me decías también, a veces no somos muy conscientes de las cosas en donde somos o estos cambios que a lo mejor hacemos y no nos caen bien, ¿no? Esto del ejercicio que nos compartes, pues bueno, a lo mejor si hacer ejercicio en la noche para mí no es bueno, lo voy a hacer en la mañana. O en qué momento darte chance de hacer este tipo de comportamientos a lo mejor no tan positivos, ¿no? Oye, Paula, pero bueno, quisiera también como dejar alguna herramienta práctica y bueno, hemos hablado mucho y nos has contado mucho de tu método de Rainbow. Bueno, nos has contado conceptualmente, pero no nos has contado de qué se trata, ¿no? O sea, a lo mejor nos puede ayudar para todo esto que estamos hablando, estos 7 pasos que tú manejas. Cuéntanos de qué va y cómo quizá lo podríamos implementar para que la audiencia también conozca un poquito de Rainbow Method. Perfecto, con gusto. Bueno, entonces les cuento, este programa es de 7 semanas, justamente es de esta duración para que sea factible, ¿no es cierto? Porque si lo hacemos en menos tiempo, como estamos viendo, los hábitos se tienen que cultivar en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cada semana yo guío un tema, un módulo. Entonces, el primer módulo es justo todo esto de responsabilidad sobre ti mismo, justo lo que hablábamos de cómo todas las acciones y hacerte cargo de cómo lo que tú vives también es por tus propias decisiones, ¿no es cierto? Entonces, el módulo primero es una serie de ejercicios tanto teóricos como prácticos y también con mucho monitoreamiento de qué está pasando en tu ser en general para que tu ego esté como en estas trampas que no te están dejando conectar con realmente lo que es de tu espíritu, ¿no es cierto? De tu ser. Entonces, la primera semana es más que nada desmantelar todas estas creencias limitantes sobre el lenguaje del ego, ¿no? Entonces esto, ahí es cuando, por ejemplo, vienen muchas personas y me dicen, oye, qué bestia, voy mucho tiempo en terapia y nunca me había dado cuenta que realmente eh, yo le culpaba todo a mi papá, que por qué por eso soy fracasado en profesión y es porque él es así. Y a la final me doy cuenta que yo lo puedo hacer diferente y que no tiene nada que ver lo que vivió él conmigo. Entonces, es un poco entender eso, ¿no? Es responsabilizarte de tus propios actos afectivamente y luego cada uno de los módulos tiene distintas como temas en donde el objetivo final es que tú llegues a conectar con lo que realmente le hace bien a tu ser, ¿no? Entonces, he tenido muchos casos en donde personas llegan sin trabajo y les digo de verdad, y luego después del método llegan me dicen, algo pasó que tengo ofertas de trabajo, le digo, no es que hicimos magia, sino que conectamos, el objetivo final del método siempre es que conectes con tu propósito de tu ser, lo que realmente te hace feliz, lo que realmente vibra contigo y de esta forma van a llegar las cosas que tienen que llegar a ti, porque es como que hablamos también un montón de energía, de campos cuánticos, también mezclado con la ciencia, porque a mí también me gusta mucho hacer este bridge entre ciencia y también lo emocional y la espiritualidad, porque claro, hay cosas que uno también tiene que entenderlo mentalmente y lógicamente para aplicarlo. Entonces, tenemos una serie de herramientas en donde tú vas como usándolas, es un camino ya comprobado en donde si tú lo haces como es, te va a lograr hacer este salto cuántico, en donde tú, sea lo que sea que estés trabajando, vas a tener un cambio y es garantizado. Yo les digo, hay un módulo también, porque si les explico cada uno de los módulos me quedaré horas, pero hay un módulo también que me encanta mucho que yo le digo, se llama los wow moments. Entonces, este módulo es una parte del método en donde nos enfocamos en identificar todos esos momentos que tú no te has dado cuenta que han sido milagrosos. Entonces, luego como vas ya entendiendo esta estrategia, esta herramienta de cómo manifestar, te vas dando cuenta y dices, wow, de verdad, esto me pasa todos los días y no me he puesto al tanto. Entonces, un wow moment, por ejemplo, puede ser, a mí me pasó uno hoy, que yo necesitaba llegar a tiempo a una reunión que tenía y bueno, tuve un tema con el carro de la batería, entonces no se prendió y era imposible que mentalmente, o sea, llegue a tiempo, si no, o sea,
lógicamente no iba a llegar, pero fue como que de repente una vecina me dice, oye, me llama y me dice, oye, por si acaso, ¿dónde está lado? Yo le digo, justo me tengo que ir a eso. Y me dice, te llevo. Entonces yo llegué a tiempo. ¿Y por qué? Porque estoy sincronizada. O sea, normalmente uno dice, qué coincidencia, pero si yo lo miro y le doy crédito y digo, wow, qué lindo el universo, cómo me dio esto, y empiezo a detectar todos estos wow moments en mi vida, luego empieza tu campo cuántico incluso a cambiar y a traer más de esas cosas. Entonces, si uno está en cambio enfocado en que, ¿qué viste? Se me dañó el carro, se me dañó el carro, se me dañó el carro. Por ejemplo, yo no hubiera podido abrirme a atender la llamada, sino que estaba tan enfocada en acá que no me hubiera pasado eso, porque eso es a lo que voy. Entonces, un poco entender que el método, el objetivo es que tú en tu misma vida, o sea, en tu misma existencia, conectes con las partes que todos tenemos, porque todos venimos acá con dones divinos, con dones cuánticos. Entonces, que tú logres conectar, es como que es una herramienta para que tú despiertes estas partes que están dormidas, simplemente están dormidas, pero que hay que hacer el trabajo, y el trabajo no es que sea fácil, y va a haber temas de dolor. Por eso yo trabajo también con grupos de un cupo limitado, porque tengo que hacer el acompañamiento. Y a partir de eso vas abriendo también campos, vas abriendo puertas en donde tú dices, pero no entiendo, después de este método me llevo bien con mi papá. Le digo, claro, porque si tú cambias por dentro, si tú en el exterior se va a manifestar, y así la persona de al lado no cambie, tú lo vas a ver diferente. O sea, cambiamos la óptica de con qué estabas viendo tú la vida, y de esa forma te traen nuevas oportunidades a tu vida. Entonces, no es que no te contrataban en trabajos o te llevabas pésimo con tu papá. Tal vez sí, en ese momento te pasaba eso, pero también porque estabas con unos temas tanto energéticos como de pensamiento, palabra, acción, que no se lograba sincronizar. Entonces, también hay una parte en donde me dedico mucho a que se alinee la intención con la palabra, con el comportamiento y con el pensamiento. Y hay un método específico que yo creé para eso, en donde ya alineado, somos como antenitas y empezamos ya a coger todas las posibilidades del universo, no solo las que estoy aquí, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos como una radio, ¿no? Y ponemos, ¿han visto cuando uno está en la radio y pone así como unas emisoras que no funcionan? Esto es igual. Si tú no estás sintonizado, puede que tengas por ahí la oportunidad de tu vida, y como no estás sintonizado, no te llega. Entonces hay que sintonizar. Entonces en eso se basa el método Rainbow. Muy interesante, Paula. Oye, Inscríbete. sí, oye, y esto, ¿cuándo lo das? ¿Cómo funciona? A ver, invita a la gente que Sí. se interesa en ese entrenamiento de 7 semanas. De 7 semanas, pero lo bueno es que puedes hacerle a tu ritmo. Ok. Esto es todo en línea, entonces se pueden meter personas de cualquier parte del mundo. El segundo módulo ya viene en enero, entonces, o sea, la segunda versión. Entonces, uno puede avanzar a su ritmo, pero hay fechas específicas en donde, por ejemplo, tenemos las sesiones de feedback grupal. Entonces, yo les dejo el programa que ya está cargado en una plataforma mía, y de ahí de eso ustedes van registrándose, van avanzando en su ritmo y asisten a la sesión en línea. Si no logras asistir, porque me pasó, por ejemplo, el anterior que tuve, que tenía personas de distintas zonas horarias, eso se queda igual grabado, y igual a veces miramos y vemos si hay que hacer unas individuales sesiones también. Entonces, está abierto básicamente a cualquier horario, porque si yo voy haciendo los horarios para que todos tengan acceso, y tenemos sesiones grupales y también individuales. Entonces, pueden encontrarlo en mi Instagram. Hay mi bio, este link para que tú te puedas registrar, y también me pueden escribir allá, yo les mando toda la información, los PDFs, todo lo que necesiten. Y aparte también en un link que ahorita se está puliendo, pero ya saco la segunda versión, en donde es el curso donde yo te doy acceso una vez que tú lo compras. Es súper fácil porque hasta tienes un botón de pagos, es en Hotmart. Tú pones el producto, lo compras y ya está ahí para ti. Entonces tú lo puedes ir avanzando ya desde ya. Lo único que se abre en ciertas fechas son las sesiones grupales. De ahí lo demás tú ya puedes ir avanzando, lo puedes comprar hoy y ya están ahí cargados los módulos, ves la grabación, haces los ejercicios, y luego en la sección de feedback lo conversamos.
Y entonces ahí está, entonces es facilito porque incluso lo puedes pagar con tarjeta y todo, y de cualquier parte del mundo. Y apenas se hace el pago, lo puedes diferir y todo, y de ahí tienes acceso, así que te puedes meter el día de hoy. Perfecto, amigos, pues les vamos a dejar aquí el enlace también para que accedan a este Sí, taller y la verdad es muy interesante. Paula es una crack en estos temas. Me encanta siempre platicar contigo y pues bueno, también ahí vamos a dejar tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Y pues no sé si quieras dejarnos algún mensaje final ya para cerrar el capítulo, redondear alguna idea o algo que se nos haya escapado, Paula. a ver, bueno, les dejo mis redes primero. Estoy en el Instagram como Paula Carrera, _Rainbow PC. También tengo mi podcast que se llama Gracia con Paula Carrera. Y para que busquen también, igual les vamos a dejar el link con Carlos, pero si ponen método Rainbow, ahí sale también en Google ahí y pueden tener acceso. De ahí, un mensaje que les quiera dejar, veamos, siento que simplemente es esto de entender que todo es parte de un plan más grande. Entonces, así uno piense o sienta y crea que realmente no está funcionando las cosas como tú las crees. Acuerden que hay algo más grande. Lo que tú creas, puede ser Dios, el universo, la energía, lo que tú creas, que siempre hay un motivo, ¿ya? Yo les llamo diosidencias. Entonces a veces tú dices, qué bestia, no me salió este trabajo que tanto quería. Acuérdate que ese cierre de puerta tiene un impacto universal y colectivo. Entonces en el momento que sea para ti, se abrirá lo que es para ti. Muchas veces nos empedrinamos tanto, como que nos enfocamos tanto en lo que queremos, que no estamos viendo la oportunidad de acá. Entonces, en, aprende a soltar, como que suelta, no te quedes enganchado en estos ruidos mentales tanto tiempo. Está bien si lo sientes, no hay que negarse, pero no quedarse enganchado, que esa es la base del sufrimiento, sino, ok, lo siento y luego miro todo como una oportunidad. Me doy la vuelta y digo, ok, a mí me sirve cuando yo digo, ok, no pasó esto que yo tanto quería, pero es parte de algo más grande. Y después entiendo el por qué, cuando no me pasa lo que quería. Y luego viene la siguiente experiencia y digo, ah, ok, qué increíble. Tengo la paciencia adecuada para esperar. A veces pasa, a veces no, ¿no? Pero cuando tengo esta paciencia, viene y digo, qué bien que no me pasó esto que tanto quería porque ahora estoy en esto. Entonces, acuérdense, todo es parte de un plan más grande que no tenemos conciencia, un plan divino que está a cargo de todos nosotros. Entonces, eso les puedo decir. Buenísimo. Oye, Paula, de nuevo, muchísimas gracias. Y pues bueno, después de esto no me resta más que despedirte con un gran aplauso. Gracias en verdad Gracias. por estar conmigo de nuevo. Y pues bueno, también vamos a tener por ahí, hemos hablado de tener un en vivo contigo para que la gente te pueda Sí, hacer preguntas ahí. Si tienen alguna duda o algo, podemos aclarar o podemos ahondar en algunos temas ahí muy puntuales. Espérenlo muy pronto, amigos. Vamos a publicar ahí los detalles en nuestras redes. Me pueden encontrar en todas las redes, por cierto, TikTok, Instagram, en YouTube como Hablando Sin Filtro Podcast. Y recuerden, si les gusta este capítulo, denle like, califíquenos en todas las plataformas de audio con 5 estrellas. En YouTube igual denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, envíenselo a todos sus amigos, sigan a Paula y a mí también me pueden encontrar como yo, Carlos Home. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Paula. muchísimas Cuídense. gracias, Carlos. Chao. Gracias, siempre es un placer.